Bien, vamos a continuar, por favor. Continuando con el tema de las consultas sobre la constitucionalidad de tratados y convenios internacionales, lo malo de estas consultas es que sus nombres son muy largos. No es como la acción de libertad, digamos. No, en el ámbito normativo, el nombre de estas acciones constitucionales son bastante largos. Pero bueno, eh, continuando con la explicación, hablábamos de que, pues, eh, lo último que se decía era que aclarar que tratados o que convenios internacionales no son objetos de consulta. Eso por favor ténganlo muy en cuenta. No todo tratado de convenio internacional. Por eso es que lo hemos separado en dos grupos. Bueno, lo estoy separando por didáctica para graficar un poco y entender dos grupos de tratados y convenios internacionales. Aquellos que forman parte del bloque de constitucionalidad y los demás que ocuparían un rango infraconstitucional y supralegal, de manera que los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y materia de derecho comunitario, al ser parte del bloque de constitucionalidad y tener el mismo rango o jerarquía que la Constitución, no son sometidos a control de constitucionalidad, sino se somete a control de constitucionalidad solamente aquellos tratados y convenios internacionales que ocupan un nivel infraconstitucional y consecuentemente supralegal. Esa aclaración, por favor. Bien, ¿cuál es el procedimiento para la tramitación de la consulta? Primero, que se debe acreditar la personalidad. Bueno, se debe cumplir con requisitos. ¿Qué requisitos? Acreditar la personalidad jurídica de aquella autoridad que vaya a tramitar esta consulta. En este caso, deberá acompañar la ley de su proclamación. Eh, Si estamos, bueno, también se deberá acompañar la resolución camaral o del plenario de la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobada por mayoría de votos, mediante el cual se determina someter a control de constitucionalidad por vía de consulta o tratado de convenio internacional. También se debe fundamentar jurídicamente la consulta. Al igual que las dos anteriores, se debe fundamentar jurídicamente la consulta señalando con precisión el o los artículos del tratado o convenio internacional sobre los que existen dudas respecto a su constitucionalidad. Eso es fundamentar jurídicamente la consulta, señalar con precisión el artículo o los artículos del Tratado de Convenio Internacional que estarían aparentemente incompatibles con la Constitución. Por supuesto que también hay que acompañar el tratado o convenio internacional cuya constitucionalidad o inconstitucionalidad se está consultando, así como también el proyecto de ley de su aprobación. Nuevamente les recuerdo algo que van a ver en Derecho Internacional Público, si no lo han visto todavía. Cuando se va a suscribir un tratado de convenio internacional, se emite una ley, emite el legislativo una ley que aprueba la suscripción de ese tratado de convenio internacional. Desde la sanción de esa ley, ese tratado de convenio internacional entra en vigor, es decir, es parte del ordenamiento jurídico de nuestro Estado. Entonces, se debe acompañar también el tratado de convenio internacional que está siendo objeto de consulta y también el proyecto de ley de su aprobación, es decir, el proyecto de ley de aprobación de este Tratado de Convenio Internacional. Ojo que estoy hablando proyecto de ley, no ley. ¿Por qué? Porque todavía no ha sido sancionado esa ley que aprueba. Por lo que les estoy diciendo, porque esta consulta se realiza hasta antes que se sancione la ley que aprueba este Tratado de Comercio Internacional. Bueno, forma y contenido de la consulta.
Esta consulta es, como todo proceso constitucional, de carácter extraordinario. ¿Por qué? Porque tiene una tramitación especial, al igual que las dos anteriores. No es controversial, no admite cuestiones procesales que verían en cualquier proceso ordinario, como incidentes, excepciones. No admite aquello, es de tramitación especial. Obviamente se tiene que dirigir ante el Tribunal Constitucional. Ay, ¿alguien no ha aceptado? Sí. Perdón, uno de sus compañeros me pidió que les acepte. No le estaba aceptando, estaba un poco concentrado en lo que hablaba. Bien, esta consulta debe ser planteada de forma escrita ante el Tribunal Constitucional, estableciendo, bueno, el nombre y las generales de ley del consultante, la relación de los antecedentes de esta consulta. Es decir, se debe señalar con precisión el tratado o convenio internacional que, cuya constitucionalidad se está consultando y la instancia de aprobación de la ley que se ha adoptado para realizar esa consulta. O bueno, es el proyecto de ley que está siendo próximo a ser sancionado para que se apruebe ese tratado de convenio internacional. Entonces, bueno, en pocas palabras, en la consulta se debe realizar la relación de los antecedentes del caso, señalando con precisión cuál es el tratado convenio internacional cuya constitucionalidad se está consultando, así como cuál es el proyecto de ley de su aprobación. Hay que fundamentar jurídicamente esta consulta, señalando con precisión las disposiciones del Tratado Convenio Internacional que estarían siendo contrarias con la Constitución, pero aclarando también qué normas de la Constitución estarían siendo vulneradas ante la suscripción de ese tratado o convenio internacional. Los motivos, hay que señalar los motivos por los cuales se considera que se estaría vulnerando la Constitución en caso de suscribirse este tratado o convenio internacional. Debe ser esta fundamentación de la consulta realizada con precisión y claridad. Se debe explicar con claridad los motivos y las razones por las que se tiene dudas sobre la constitucionalidad de esta norma. ¿Por qué razones se cree que este instrumento internacional podría vulnerar la Constitución? No es suficiente decir, este tratado es contrario a la Constitución. No, hay que decir si el tratado en su conjunto o qué artículos de ese tratado y contra qué normas específicamente de la Constitución es contrario. ¿Qué más? Ya. Cuando se presente esta acción de constitucionalidad, perdón, esta consulta, esta acción constitucional referida a esta consulta, tratándose de suscripción de tratados y convenios internacionales, el Tribunal Constitucional dispone que se ponga en conocimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores para que en representación del órgano ejecutivo pueda presentar los alegatos que consideren necesarios a objeto de aclarar o esclarecer algún concepto, alcance, sentido de este tratado que está motivando la consulta. Es decir, puede ponerse, no, si bien no hay una legitimación pasiva, como dijimos hace rato, no hay una autoridad contra la cual se esté presentando esta acción. ¿Por qué? Porque es una consulta, no es una controversia. Sin embargo, el Tribunal Constitucional puede disponer, se ponga, o dispone en realidad, se ponga a conocimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores para que pueda presentar si así lo viera conveniente, los alegatos o los argumentos que considera necesario para aclarar o esclarecer algún concepto o algún entendimiento de este Tratado de Convenio Internacional, a fin de que también el Tribunal Constitucional pueda munirse de argumentos para dar viabilidad o no a esta
consulta. Bueno, presentada la consulta, perdón, deme un minutito, voy a conectar cargador, me está pidiendo la máquina. Deme un minuto, por favor. Bien, les decía, una vez que se haya presentado la consulta ante el Tribunal Constitucional, bueno, admitida la consulta por la Comisión de Admisión, em, la Comisión de Admisión dispone que este sea de conocimiento, como les decía, del órgano ejecutivo, en este caso a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, para que, si es que corresponda, formule esos alegatos en el plazo de 15 días desde su notificación. Transcurrido ese plazo, con o sin la remisión de esos alegatos del órgano ejecutivo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Tribunal Constitucional, en el plazo de 45 días, debe emitir la correspondiente declaración constitucional. Nuevamente les reitero que, tratándose de consultas, el Tribunal Constitucional no emite sentencias constitucionales ni autos constitucionales, sino declaraciones constitucionales. Y como les decía, una vez que se haya admitido la consulta, en el plazo de 45 días, debe pronunciar declaración constitucional declarando la constitucionalidad o inconstitucionalidad del proyecto de tratado internacional en consulta. ¿Cuál va a ser la declaración y los efectos que pueda tener esta declaración constitucional? En caso de declararse la inconstitucionalidad de un tratado bilateral, aquí por favor les pido particular atención, de hecho anótense, es el artículo 109 del Código Procesal Constitucional. En caso de declararse la inconstitucionalidad de un tratado bilateral, es decir, que se está suscribiendo entre dos países, el mismo no será ratificado por el Estado boliviano, debiendo procederse, si es que corresponde, a una renegociación con el otro país. Les estoy hablando de tratados bilaterales. Nuevamente les reitero, si el Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad de un tratado bilateral, este tratado bilateral no va a ser ratificado por el Estado boliviano. Y en todo caso, lo que pueden hacer con el otro Estado es proceder a su renegociación, es decir, de repente haciendo algunos ajustes al tratado a efectos, si es que se quisiera continuar con la ratificación del mismo. Ahora, la declaración de inconstitucionalidad de alguna cláusula de un tratado multilateral no impide su aprobación, siempre que se formule reserva de los preceptos que sean considerados contrarios a la Constitución por la declaración del Tribunal Constitucional. A ver, no sé si han llevado derecho internacional público, pero el Estado, cuando va a suscribir un tratado, puede plantear reserva. ¿Qué quiere decir plantear reserva? Que el Estado boliviano, si va a suscribir un tratado o convenio internacional multilateral y advierte que algunas normas, algunos artículos de ese tratado de convenio internacional
son contrarios a la Constitución, puede plantear reserva, es decir que no va a cumplir esos artículos, es decir, que no se le puede exigir al Estado boliviano el cumplimiento de los artículos sobre los cuales está formulando reserva. De manera que si se ha sometido un tratado internacional multilateral a consulta y el Tribunal Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad de esos artículos que sean sometidos a consultas por de un tratado multilateral, eso no impide que el Estado boliviano ratifique ese tratado internacional multilateral, pero lo que deberá ser consecuencia de esta declaración de inconstitucionalidad es, a momento de ratificar este tratado internacional, es formular reserva, es decir, aclarar que no va a ser exigible al Estado boliviano el cumplimiento de esos artículos. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional los ha declarado inconstitucional. Esto, por favor, lo encuentran en el artículo 109 del Código Procesal Constitucional. Ahora, hay tratados y convenios internacionales que su aprobación, que requieran una aprobación mediante referéndum, de acuerdo con lo que establece la propia Constitución, o cuando así lo soliciten los ciudadanos mismos o representantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. En caso de que sea un tratado o convenio internacional sometido a referéndum, hay un procedimiento establecido en el Código Procesal Constitucional en el artículo 110. ¿Y qué nos dice el artículo 110? Cualquier tratado internacional que requiera la aprobación mediante referendo de acuerdo con la Constitución o cuando lo solicitan los ciudadanos o los representantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional, será revisado por el Tribunal Constitucional dentro del plazo de 30 días desde el momento en que se conozca la propuesta de referendo planteada por el órgano ejecutivo o se haya notificado por el órgano electoral la obtención de firmas de al menos 5% del electorado o se haya notificado por la Asamblea Legislativa la obtención de por lo menos 35% del total de sus miembros para su iniciativa. El Tribunal Constitucional decidirá sobre el proyecto de tratado internacional si este es conforme con la Constitución. En caso de que el tratado internacional contenga propuestas que sean contrarias a la Constitución, se declara su inconstitucionalidad total o parcial y no podrá ser objeto de referendo aquello que se haya declarado inconstitucional. Todo eso está en el artículo 110 del Código Procesal Constitucional. Entonces, tiene un particular un particular efecto la declaración de constitucionalidad cuando se trata de tratados o convenios internacionales. ¿Por qué? Porque se entiende que son normas del derecho internacional, son normas que pues hacen que el Estado boliviano pues tenga relaciones con otros estados, pues como les decía en un principio, somos parte de una comunidad internacional. Pero dentro de lo que es el procedimiento, y en esto quiero recalcar, en lo que es el procedimiento de suscripción de un tratado de convenio internacional, el Estado boliviano puede plantear reserva respecto al cumplimiento de algunos artículos de este tratado de convenio internacional, tratándose de tratados y convenios internacionales multilaterales. De manera que una vez que se ha sometido a consulta, si el Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad de algunos artículos de este tratado y convenio internacional multilateral, no impide que el Estado boliviano no suscriba ese tratado, pero lo que debe hacer es plantear reserva de esos artículos que el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional. Y esa es la consulta sobre la constitucionalidad de tratados y convenios internacionales. Otra consulta. Tenemos,
las consultas sobre la constitucionalidad del procedimiento de reforma parcial de la Constitución. Eh, Hasta la reforma parcial de la Constitución es sometida a constitucionalidad. Para empezar, la reforma de la Constitución está prevista por el artículo 411, parágrafo segundo de nuestra Constitución. Aquí cabe recordar algo que hemos visto en nuestros primeros temas. ¿Se acuerdan cuando hemos visto clases de Constitución? Hemos hablado de Constitución, bueno, entre otras clases, hay dos, la Constitución rígida y la Constitución flexible. Empiezo por la flexible. ¿Cuál es la flexible? Aquella que establece que, o bueno, es aquella constitución que no requiere de mecanismos especiales para su reforma. Es decir, la constitución flexible es aquella que puede ser modificada como cualquier otra ley que forma parte del ordenamiento jurídico. Es más, puede ser modificada incluso por el mismo órgano legislativo o a veces por el mismo órgano ejecutivo, es decir, por el presidente o por cualquier asambleísta. Esa es la constitución flexible. En cambio, la constitución rígida es aquella que prevé un mecanismo especial, particular, para la reforma de la constitución en caso de que ésta quiera ser reformada. No pueden reformarla cualquier autoridad. De hecho, en Bolivia se debe convocar una asamblea constituyente. Consecuentemente, con esa aclaración, o bueno, recordando lo que hemos visto en los primeros temas, cabe aclarar que en Bolivia nuestra constitución es rígida, prevé un mecanismo especial para su reforma. Y de hecho, esto relacionándole con un tema posterior que hemos llevado, es un mecanismo de defensa de la propia constitución. ¿Se acuerdan? Citando al profesor argentino Néstor Pedro Sagüez, el mismo establece como un mecanismo de defensa de la misma Constitución, o sea, un mecanismo que establece la Constitución para que se defienda a sí misma es prever un mecanismo especial de reforma. ¿Para qué? Para que no cualquier ciudadano, cualquier legislador, cualquier presidente esté reformando a su antojo la Constitución, sino deba cumplir un procedimiento especial de reforma prevista por la propia Constitución. Y en nuestra Constitución, el artículo 411 prevé cuál es el procedimiento de reforma constitucional. Y también este procedimiento se somete a consulta. Bueno, eh, vamos a explicar por lo menos el concepto y la naturaleza jurídica de esta consulta sobre la constitucionalidad del procedimiento de reforma parcial, que está previsto en los artículos 149 al 152 del Código Procesal Constitucional. Es un proceso constitucional a través del cual se somete a control preventivo de constitucionalidad el procedimiento de reforma parcial de la Constitución. ¿Para qué? Para verificar si el mismo, es decir, si el procedimiento se ajusta a lo previsto por el artículo 411, parágrafo segundo de la Constitución, a objeto de que, en su caso, se corrijan los vicios o errores que se hubiesen cometido. A ver, es una consulta que sí tiene los rasgos característicos del control normativo preventivo. ¿Por qué? Porque tiene la finalidad de corregir los vicios por defectos formales u omisiones en los que podrían incurrir quienes impulsen o planteen la reforma parcial de la Constitución, o las cámaras legislativas y la propia Asamblea Legislativa Plurinacional al realizar el tratamiento y aprobación de la ley de reforma de la Constitución. ¿Por qué? Porque también debe aprobarse una ley de reforma parcial de la Constitución. Ojo que aquí estoy siendo clara y lo dice la misma norma. Estamos hablando de una reforma parcial de la Constitución, no una reforma total. Antes de consultar cómo sería la reforma total,
hablemos sobre esta consulta en específico, la reforma parcial. De hecho, vamos a tener un trabajito muy sencillo respecto a la reforma total de la Constitución. Para aquí estamos hablando, como su nombre lo dice, es bien claro, consulta sobre la constitucionalidad del procedimiento de reforma parcial de la Constitución, es decir, algunos artículos, algunas normas constitucionales únicamente se pretende sean modificadas. Entonces, como les decía, esta consulta tiene la finalidad de corregir los vicios o omisiones en los que se podría incurrir quienes planteen la reforma parcial de la Constitución, o en su caso, las cámaras legislativas y la propia Asamblea Legislativa Plurinacional al realizar la ley de reforma parcial de la Constitución. Es una consulta muy particular, de hecho. No hay antecedentes, es propia de esta nueva constitución, porque hasta antes del 94 o hasta antes de la reforma constitucional del 94 no se preveía este tipo de consultas, pero que es positivo como parte de una protección o de defensa de la misma constitución. Y es así que la constitución en el artículo 202, el numeral 10, prevé expresamente que es atribución del Tribunal Constitucional Plurinacional reconocer y resolver la constitucionalidad del procedimiento de reforma parcial de la Constitución. Si nos remitimos al artículo 149 del Código Procesal Constitucional, la misma nos define cuál es el objeto de esta consulta. Y es que el objeto es, o bueno, la consulta tiene por objeto declarar la constitucionalidad del procedimiento de reforma parcial de la Constitución. Ahora bien, según el artículo 411, parágrafo segundo de la Constitución, el procedimiento de reforma parcial comprende dos momentos o etapas de su desarrollo y hasta aquí voy a quedar. Pero por favor entiéndame esto, voy a empezar por esto nuevamente en la próxima clase, pero entiéndame, porque si lo explico dos veces, las dos veces me ponen atención, se capta mejor la idea. A ver, analicemos un poco el artículo 411, parágrafo segundo de la Constitución, que nos habla de la reforma parcial. Y nos dice que la reforma parcial de la Constitución comprende dos etapas. La primera fase es de la iniciativa o presentación de la propuesta de reforma parcial. Esta propuesta puede ser activada por los propios ciudadanos, que representen el 20% del electorado. De repente recaban firmas y luego presentan esto ante el Tribunal Electoral. Pero bueno, puede ser activada esta reforma parcial por el 20% del electorado o por la Asamblea Legislativa Plurinacional mediante una ley de reforma constitucional aprobada por 2/3 de votos de los miembros presentes. Esa es la primera fase. La segunda fase que establece el artículo 411, parágrafo segundo de la Constitución, es la fase del referendo constitucional aprobatorio de la propuesta de reforma parcial. El control de constitucionalidad sobre el procedimiento de reforma parcial de la Constitución alcanza a las dos fases en las que está constituido el procedimiento. Es decir, a la iniciativa o a la propuesta de reforma parcial y también al referéndum aprobatorio de la propuesta de reforma parcial. Sobre esas dos fases que están descritas claramente en el 411, parágrafo segundo de la Constitución, tiene alcance esta consulta. ¿Por qué? Porque en ambas fases se podrían infringir la Constitución, vulnerando valores, principios, fundamentos. ¿Cuándo ha sido la última vez que se pretendía reformar la Constitución? El 2015, cuando
cuando se ha sometido, cuando se nos ha consultado a los bolivianos si se quería reformar la norma que establecía el mandato, el periodo de mandato presidencial, o bueno, el tema de la reelección, ¿verdad? Ha sido sometido a consulta las preguntas del referéndum. ¿Por qué? Bueno, eso lo cito a manera de ejemplo, no quiero profundizar el tema, no es la idea, pero lo que quiero que entiendan es que esta consulta abarca ambas fases que están previstas en el 411, parágrafo 2 de la Constitución, tanto a la fase de la propuesta de reforma, que puede ser por el 20% del electorado o la Asamblea Legislativa, y también a la del referéndum. ¿Dónde se ve en la fase del referéndum que se ha sometido a consulta? Lo más claro cuando se somete a consulta la pregunta misma del referéndum, ¿no? Entonces, eso tengan en cuenta. Por ahora aquí voy a quedar, para que no, bueno, primero que se nos ha ido la hora, y otro que, por favor, eh, voy a empezar por esto nuevamente la próxima clase para que no quede ideas sueltas, porque es un tema que hay que ponerle particular atención a lo que es la reforma parcial de la Constitución. Perdón. Hasta aquí quedaríamos por hoy, grupo. Un fuerte abrazo a todos. Cuídense mucho y pues nos vemos el día viernes. Muy bien, Gracias, doctor. doctor. Hasta luego, doctora. ¿Puede subirlo las clases a Moodle? Sí, lo voy a actualizar.